Gracias por hablar conmigo, señorita Blindev. Oh, no hay problema, detective. Usted me rescató de las fuerzas Banzai después de todo. Y dígame, Molly. Bien. Por favor, llámame Percy. Bien. ¿Desea algo de té, Percy? Ella toma la tetera de juguete. Sí, gracias. De hecho, quiero hacerte unas preguntas sobre lo que pasó anoche. Claro, espero serle de ayuda. Ella le sirve a Percy una tacita de té calientita. Esperaba que fuera un té de fantasía, como un juego de niñas. No tengo tiempo para juegos, detective. ¡Qué coincidencia! Yo tampoco. Así está el asunto. Actualmente 7 miembros de las fuerzas Banzai están prófugos de la justicia y tienen el amuleto robado. Tengo órdenes de capturarlos. Desafortunadamente, con la falta de datos en la investigación, ha sido una tarea difícil el ubicarlos. Esperaba que como su rehén tuvieras algo de información de ellos, como sus nombres o actividades extracurriculares. Veré si puedo recordarlo. Gracias, Molly. Tu testimonio puede ser clave para esto. No puedo imaginar qué tan peligrosas son las personas de este grupo. ¿Qué actos malvados pueden estar cometiendo? Incluso ahora. ¡Vamos! ¡Contesta, contesta! Hola. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste este número? ¿Tú eres Ramsey? Al habla. Hola. Soy Giovanni Potashi. Soy de las fuerzas Banzai. Ajá. Dice el manual que te debemos llamar si queremos el precio de algo. Pues me dicen que tengo buen ojo para esto. ¿Todo bien? Genial. Verás, tengo un collar que... ¡Giovanni! ¡Ya cállate a la vez! ¡Espera, mamá! Creo que se llama el amuleto arsenal o algo así. ¿El amuleto de Arsen? Tal vez, creo. Tiene una gemota. Parece un gatito. ¿En serio? Suena interesante. Muy bien. Tienes mi atención. Veamos. ¡Demonios! Escucha, chico. No puedo hablar por aquí. Yo tampoco. Tu mami, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Escucha, tengo un escondite al norte, en un pueblo llamado Carretera Secoya. ¿Lo conoces? No. Perfecto. Búscame ahí en 2 días. Busca una casa con techo de metal. ¿Entendido? Carretera Secoya y techo de metal. Bien. Bien. ¡Oye, mami! ¿Puedo usar tu carro el miércoles? ¿Para qué lo quieres? ¡Cosas malotas! ¡No! ¡El miércoles es noche de yoga! ¡Mami! Eso, aún tienes mucho por hacer. Sin más la cara, lávate. Dormiste mal, te aguantarás. Veamos qué hiciste hoy. Ay, no, aprieta la agenda y no es sutil, pues la fecha llega, será tu fin. Inasible, inflexible. ¿Y qué pasó? Tendrás que amanecerte sin descansar, estar conforme al sufrir y al corregir, dejar borrones pero que quede muy bien, para que no sepan si terminaste el deber. Epithet erased. Episodio 5. Carretera Secoya. Y yo le dije, ¿tomar alcohol con tus amigas es noche de yoga? Solo por sentarte en colchonetas, mami. La única razón por la que Debbie lo llama así es para que nadie se dé cuenta de lo que hace y de sus problemas. Ush, noches de yoga. ¡Wow! Quisiera ser así de valiente hablando con mi mamá. Podrás hacerlo algún día, para choques. Oye, no me llames por mi apodo, Banzai. Fuera del trabajo soy Fred, ¿sí? Sí, claro, Fred. Nos vemos en unas horas. Sí, claro, nos vemos luego. Diviértete solo en medio del bosque. No. No. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Wow! Vaya basurero. ¿Qué hacen tantos tipos de las fuerzas Banzai aquí?
Supongo que ese tipo dijo que este era su escondite. Debe ser un pueblo malote. ¡Genial! Está bien. Techo de metal, techo de metal, techo de metal. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Espera un minuto! ¡Esto es una estación policial! ¡Es una trampa! Nadie le tiende una trampa a Giovanni Potash. ¡Ay! ¡Hey, hola! Ah, ¿puedo ayudarle? Sí, yo soy... soy Giovanni. Se supone que me encontraría con alguien para cosas criminales. Te estás refiriendo al prisionero. Él está aquí en nuestra primera y única celda. Ve a verlo. Se regresa a jugar con su pistola. Oye, ¿tú eres Ramsey Murdoch? ¡Soy ese! ¿Qué le pasó a tu cara? Sí, lo sé, pues tú andas vestido como idiota. Lo siento, es que... El ojo, ¿cierto? Ramsey apunta a su ojo derecho, el cual está hecho con oro puro, y lo tambalea en su eje. Sí, deberías ver lo que hago en las fiestas. ¿Tú eres el chico del amuleto? Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo es que te atraparon? ¿Atraparon? Nah, niño, yo me entregué. ¿Tú qué? ¡No te puedes rendir aún! ¡No me has dicho cuánto vale mi amuleto! Aún no me rindo. Escúchame, tengo muchos enemigos, ¿cierto? Y tengo cazarrecompensas detrás por falsificación y fraude. Una chica muy molesta en especial, pero no puede entregarme a las autoridades y ya estoy en la cárcel. Gran idea, ¿no? Además, este lugar es genial. Mira esto. Sheriff, amigo, hazme un favor. Dame otro, ¿sí? ¡Oh, sí! ¡Claro, amiguito! Iré a conseguirte uno fresco. Lo mejor para mi prisionero favorito. ¿Ves? Son como vacaciones. Ese tipo está loco. Solo lo hicieron sheriff por tener un epíteto. Lo mismo de siempre. No importa. ¿Tienes el amuleto para verlo? Oh, ¿verdad? Me robé esta cosa del Museo del Dulce Jazz. Puede robar el epíteto de otras personas o algo así. Sí, parece el amuleto de Arsène. Déjame verlo. Él lo aprieta de cerca, mirando al hombre de oro. ¿Cómo sé que no intentarás robármelo? Niño, vamos, ¿estás bromeando? ¿En serio no sabes quién soy yo? El pedazo del manual era pequeño y no lo leí, pues... Ramsey toma la piña y esta lentamente empieza a cambiar. Un brillante color dorado se esparce desde sus dedos mientras la madera se transmuta. En segundos se transforma en oro sólido. No necesito dinero. Acabo de hacerlo yo mismo. Ramsey Murdoch, su epíteto es fiebre del oro. Puede transformar cualquier objeto en este preciado metal. Esto es una ayuda a la comunidad que ofrezco. Hago esto con mi corazón, porque no quiero que niños como tú sean estafados. Bien. Gracias. Ramsey mira el amuleto con su cara de rata. Pues, ¿puedes creer esto? El amuleto es real. Ajá. ¿Cuánto vale? Pues quién sabe. Se ve en buen estado. Debe tener unos 60 o unos 65 años. Puede valer miles de dólares. Pero tomando en cuenta que puedes robar los epítetos con este nene, sé de algunos interesados en estas cosas. Si encuentras algún empresario simplón que quiera un poder, valdrá millones. ¿De verdad? ¡Ay, Dios! ¡Genial! Mis jefes me van a ascender. Incluso podrían hacerme un Banzai superior. Es como el tercer rango más alto. No entiendo de qué hablas, pero... ¿seguro que quieres entregárselo a las fuerzas Banzai? Esos tipos pagan miserias. Digo, el Océano Alegre pagaría al menos el doble por esto. ¿Esos simplones terroristas? No, gracias. Me dan miedo. Oye, no digo que sean buena onda. Digo que pagan bien. No me interesa el dinero. Me interesa la fama. Quiero ser el mejor villano de todo el mundo. Y si subo de rango en las fuerzas Banzai, podré mantener a todos mis secuaces actuales en lo alto. No podría dejarlos solos. No son nada sin su gran líder. Supongo que te entiendo. Muy bien. Buena suerte, chico. Gracias, señor. Entregaré esto a mi jefazo.
quien quiera que sea. Ah, es un buen chico. Qué mal que lo van a engañar. ¡Genial! ¡Adiós! ¡Suerte con el crimen! ¡Hey, Epithet Erase! Epithet Erased. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Buscando una patrulla cerca de la carretera Sequoia. Cambio. Unidad 375 reportando. Cambio. ¿Qué tal, Percy? Hay una llamada de la aseguradora. El niño Donaldson chocó su auto otra vez. Ay, Dios. Creo que van 5 este mes. Meryl me debe $1. Sí, ese niño no debería andar conduciendo. Como sea, los del remolque lo bloquearon y no lo van a recoger. Puedes ir y llevarlo a casa. Claro, estoy en camino. Genial. No te desanimes, Pers. Chaito. Ah, gracias a Dios. Oye, oficial, yo. ¡Ah! ¡Tú! ¡Es la poli! Sí, hola. Soy yo, la poli. Saludos, ciudadano. Veo que tuvo un accidente con su vehículo. ¿Está herido? Parece estar en shock. Permítame ayudarle. Percy extiende su mano y se concentra en el suelo. Algunas piedras cercanas se mueven y convergen formando una pequeña base. Entonces, de repente, una pequeña cabaña con forma de hongo surge del suelo y comienza a emitir un aura tenue y agradable. Percival King. Su epíteto es estructuras. Puede crear pequeñas torres con efectos mágicos. Por favor, descanse aquí. Mi epíteto me permite construir cabañas que relajan a quienes están cerca. Estas curarán cualquier herida física que haya sufrido, pero no las mentales. Esto no es un sustituto de psicoterapia autorizado. Ah, gracias. En cuanto al auto, mi experiencia se basa en la arquitectura, pero quizás pueda hacer algunas reparaciones para que vuelva a andar. Ciudadano, no quiero alarmarlo, pero creo haber visto a un vándalo. ¿Un vándalo aquí? ¿En medio del bosque? ¡Qué raro! Iré a investigar. Sugiero que se quede en su auto. Y si alguien peligroso se acerca, lo mejor es hacerse el muertito tirándose en la pista, como una zarigüeya. Sí. Y estuvo cerca. Si tuviera puesto el uniforme, habría... ¿Qué? ¿Quién es ella? Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí, Arnold? No lo sé, Boxy, pero si tuviera que adivinar, diría que parece un pequeño líder Banzai. ¿Un líder, eh? No puede ser. ¿Qué haría un pequeño líder con un collar como ese? No lo sé, Boxy. Ese collar está fuera de su rango. Deberíamos verlo de cerca y quizás llevárnoslo para que esté a salvo. ¡No! ¿Quiénes son ustedes, payasos? Si mi pura presencia hace notar que soy un líder Banzai, deberían pensarlo bien antes de meterse conmigo. ¡Los destruiría! Ay, ¿escuchaste eso? ¿Cree que nos puede asustar el bebé? Actúa como si fuera un rango mayor Banzai. ¡Qué gracioso!, ¿no? Espera un momento. ¿Esos uniformes son de las fuerzas Banzai? Oh, no solo somos de las fuerzas Banzai, somos subdirectores Banzai. ¿Subdirectores? Eso es... Exactamente, el rango por delante del líder. Sí, ese sistema de rangos es confuso. Eso no os hace tus superiores. Significa que tienes que hacer lo que digamos y yo digo que nos entregues ese collar. Pero... es mi boleto para un ascenso. No pueden simplemente llevárselo. ¿No podemos? ¿Qué tratas de decir? Tu esfuerzo es todo nuestro. Después de todo, solo eres una herramienta. ¡Cierren sus bocotas! Los de rango inferior somos el corazón y alma de la villanía. Un villano es tan bueno como sus secuaces, sin importar el rango que éste tenga. ¿Ah, sí?
¿Por qué no lo pruebas? ¡Muéstranos a tus secuaces! Lo haría, pero no están aquí, así que... Ay, qué mal. Supongo que somos mejores villanos. ¡Atrápenlo! Epithet Erased. Epithet Erased. ¡Hey, oye! Ese amuleto te queda genial, Foxy. Oh, gracias. Pero se verá mucho mejor cuando se lo demos al jefe y nos dé un bien merecido ascenso. ¡No! ¡Ustedes no son villanos! ¡Solo son idiotas! ¿Cómo pueden ser tan egoístas? La villanía es un todos contra todos, niñito. El que no tiene corazón gana. Por eso los imbéciles se quedan como secuaces. Y las personas con valor real son las que triunfan. Así es como funciona, hasta la cima del esquema piramidal. ¿Oh, sí? Pues, si así piensan las fuerzas Banzai, ¿quién los necesita? ¡Muéranse! Me volveré un gran villano por mi cuenta. ¡Ya lo verán! Me iría enojado en este momento, pero me van a recoger en unas horas. Así que me iré al bar. No. Oh, cielos. ¿Qué rayos pasó en este pueblo? Hay criminales en cada esquina. Y los edificios tienen más termitas que madera. Me impresiona realmente. Percy desenfunda su espada. Escuchen bien, niñitos. Soy un oficial de la ley y como tal les pido que en silencio y con respeto formen una fila y marchen directito a la cárcel. Bien, escuche, señor oficial de policía. Señora. Oh, perdón, en serio, discúlpeme. No hay problema. Continúe con su amenaza. Oh, gracias, sí, perdón. Escuche, señora oficial de policía. La superamos en números. Los números no deciden las batallas. También se considera la defensa. Así que construiré una torre de hechicero. ¡Fuego! ¡Oye! ¡Vamos, chicos! ¡No podrá contra todos! Esto es vida. Él toma un poco de juguito. O, bueno, lo intenta. Sí. Hola, Ramsey. ¿Cómo te va? Sora, ¿cómo me encontraste tan rápido? Vamos, hombre. Fue bien sencillo con ese ojo dorado y tu cara de gerbo. Pues qué mal para ti. Como puedes ver, alguien más me atrapó. Me temo que la recompensa ya expiró. Ay, Ramsey. Ambos sabemos que esta no es una prisión real. Ramsey se convierte en oro por donde ella apunta. Ella carga la pistola y mira el punto moverse en su cuerpo. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Qué lindo! Una carita feliz. Relájate, hermano, ¿quieres? Hoy es tu día de suerte. Me acaba de hablar mi jefe para un nuevo encargo. Eso quiere decir que pondré tu búsqueda en pausa. ¿Estás a salvo? Por ahora. Vengo en paz, ¿sabes? Así que en buena onda, ¿por qué no me cuentas del chico que tiene el amuleto, Él y yo tenemos que hablar. Acaba de irse. Rayos. Pues está bien. Esto es más divertido cuando las presas huyen. Escúchame, te haré un favor. Te doy ventaja para que puedas esconderte donde quieras. La puerta está abierta. Vamos, huye. Mientras puedas. Pero cuando encuentre el collar, vendré por ti. Claro que podrías quedarte aquí, si crees que aquí estás seguro. Ella toma uno de los barrotes de la ventana y lo arranca. Se convierte en polvo en su mano. Te protegerá el sheriff. ¡Oh! ¡Ja! ¡Lo intentaré, amigo! ¡Piu, piu, piu!
¡Ups! Olvidé ponerle el seguro. ¡Piu, piu, piu, piu! Nos vemos luego, Ramsey. Tengo que irme de aquí. ¿Están todos bien aquí? Escuché un disparo. ¡Ey! Esto parece como una especie de estación de policía, pero destartalada. ¡Qué pintoresco! Tal vez los criminales quieran reformar sus malos hábitos. ¡Qué admirable! Ella muestra su placa. Detective Percival, policía de Dulce Jazz. ¿Quién está a cargo? ¡Oh! ¡Ese soy... yo! ¡Soy Goro! ¡Sheriff Goro de... Voltea a ver su chapa. ¡De Carretera Secoya! Sheriff, ¿sí sabe que varios delincuentes están vagando en cada esquina de su pueblo? ¡Claro! ¿Y por qué no hace nada para arrestarlos? ¡Oh! Lo haría, pero la cárcel está llena. ¡Mire! Oli. Y lo arresté yo solito. ¡Qué impresionante! ¿Podría usar su teléfono para pedir refuerzos? No tenemos un teléfono. No lo entiendo. Sin un teléfono, ¿cómo alertan los civiles de sucesos nefastos? Pues... ¡gritan! Quería pedir refuerzos para lidiar con la cantidad de criminales. Perdí muchas fuerzas utilizando mis poderes con los que estaban afuera. Supongo que tienes un epíteto. ¡Oh, sí! Soy el único en todo el pueblo con uno y puedo soplar muy fuerte. Debe ser una broma. ¡Mire! Goro Shibizaki, su epíteto es soplar. Él sopla, pues. ¡Mi dona! Ok. Bueno, supongo que iré a buscar ayuda en otro lugar. Alguien aquí debe tener un teléfono. Oiga, señorita, espere. Usted lidió con todos los de afuera, ¿cierto? No estoy en libertad de discutir esa información con un convicto. Una policía ruda. Oh, lo siento. Pensar así no te llevará a nada en este pueblo. No más policía y piensa como el mal. Ay, eso no sonó tan bien. Era mejor en mi cabeza. ¿De qué hablas? Para atrapar a un criminal debes pensar como un criminal. Y resulta que yo soy uno. Tú sácame de aquí y te ayudaré a atrapar muchos tipos malos al precio de uno. ¿Qué dices? Un verdadero dilema de la justicia. La mente de un criminal es peligrosa. Y además no lo entendería. Ese conocimiento es invaluable. Sí, claro. Si me dejas salir de aquí y me cubres de cualquier peligro que haya, yo te ayudo con los tipos malos. Me parece un trato justo. Muy bien. Vamos. ¡Genial! ¿Tú, me esposarás o solo estamos a mano? ¿Tienes un epíteto? No. Simplón desde la cuna. Entonces no será necesario. Puedo controlarte yo sola. ¡Wow! Gracias por decirme débil. Pues, de cierta manera, lo eres. La poli anda en todas. ¡Genial! No, oigan, esperen. Antes de que se vayan, tomen esta arma. Algo de armamento extra para la investigación, supongo. ¡Oh, hombre! Le doy una a todos los que visitan esta estación. Además, ¿para qué le sirve un sheriff? ¿Resolver crímenes? ¿A poco? Epithet. Erased. Epithet Erased. ¡Hija! ¿Qué onda, amiguito? ¿Qué le sirvo? ¿Sabes qué? Dame algo fuerte. ¡Enseguida, amigón! Gracias. Ay, Dios, mírame. Me volví débil. La taberna. Aquí se reúnen todos los delincuentes y sinvergüenzas. Nuestra alianza ya está dando frutos. Sí, claro. ¿Sabes qué? Vamos por algo de beber. Hoy solo he tomado piñas. Oye, camarero, un mojito, porfis. El lugar está completamente lleno de malhechores. A ti te estaba buscando. Buen trabajo, socio. ¿Qué? Oye tú, el de capa. Policía de Dulce Jazz. Quedas bajo arresto por daños al museo y el robo del amuleto de Arsène. ¿La policía? ¡La policía!
sol bajando, acechando, ya llegó. ¿Qué estará tramando? El ambiente se tensó. Un demonio o el diablo, la rebelde grata puede ser. Jamás estás a su nivel, te observo. Y con vida no saldrás, a la luna no verás. Un silbido escuchaste, ella pudo acercarse y quizás no la encontraste, no des vuelta atrás. De pronto estará a tu lado, vas a estar tú acabado, quedarás no encontrado, nadie lo sabrá. Hola, soy Molly. Gracias por apoyar esta serie. Recuerda seguirnos como Epithet y Race en todas las redes sociales. ¡Nos vemos pronto! ¿Y ya se acabó? ¿No? Tuturú.